Y lo que nos gustaría comentar es conciencia de Buda. Conciencia de Buda. Entonces vamos a ver un poco de esto, porque es muy importante la conciencia de Buda para nosotros. Es muy importante esto, tanto así que la energía usó este término, ¿verdad? En pleno, en plena, en plena, en pleno uso de las energías crísticas y de todo eso. De repente surgió conciencia de Buda. Y algunas personas, ¿será que nos estamos volviendo budistas? No, no. Conciencia de Buda es una cosa. El budismo es una religión que surgió. El budismo, como religión, surgió después. Pero la conciencia de Buda es una cosa mucho mayor. Entonces vamos a ver esto, porque la conciencia de Buda no está limitada a ninguna religión. Entonces es serio. Entonces, conciencia de Buda. No nos confundamos, ¿eh? Buda es un grado evolutivo muy avanzado. Buda no es el nombre de una persona. Buda es un grado evolutivo muy avanzado. Tan avanzado que desarrolló todo aquello que ustedes conocen, que plantó en la humanidad la semilla de la compasión. Por eso es que compasión y conciencia de Buda están en el mismo canto. Entonces, es un grado evolutivo muy avanzado, este grado de Buda. ¿Y qué es Buda como conciencia? No estoy hablando de Gautama, estoy hablando de Buda, que no es una persona. Entonces, un grado evolutivo avanzado. ¿Y qué grado es ese? Grado Buda. ¿Qué es eso? No podemos ser Budas sin un grado de conciencia. Si usted desarrolló ese grado de conciencia, usted es un Buda. ¿Y qué es conciencia Buda? Conciencia Buda es cuando nuestra conciencia se liberó de las ilusiones del mundo de las formas. Entonces tú estás en el camino de la conciencia de Buda cuando vas perdiendo las ilusiones del mundo de las formas. Cuando vas perdiendo las ilusiones y te dejas influenciar por el mundo de los sentidos. Entonces, cuando te dejas llevar por tus sentidos, estás lejos de la conciencia Buda, ¿entiendes? Entonces, tienes que estar libre de las ilusiones, de la conciencia y del mundo de las formas, del mundo de los sentidos y del mundo del pensamiento. Entonces estás libre del mundo de las formas, del mundo de los sentidos y del mundo del pensamiento. Si eres libre de tu pensamiento, si eres libre de las formas, si no te apegas por este mundo de las formas, las personas que viven por las formas, las personas que viven solo detrás de las formas materiales, entonces, y de los sentidos también, las personas que son completamente dominadas por sus sentidos, eso es lo opuesto a la conciencia Buda. Entonces este canto no es solamente para los budistas. Este canto no tiene nada que ver con el budismo, que se tiene que ver porque el budismo es una religión que enseña a hacer esto.
y que es una religión que fue creada para ayudar a que las personas vivan esto. Pero si tú no tuvieras la religión budista, eso no impide en absoluto que tú vivas la conciencia Buda, ¿entiendes? Esto no es religión, ¿no? Se creó una religión para que la humanidad se volviera libre de ilusiones, se volviera libre del mandato de las formas y que las personas se volvieran libres del propio pensamiento. Entonces se creó una religión para que las personas tuviesen eso bien organizado, ¿ves? Pero tú puedes tener conciencia Buda sin ser budista, no tiene nada que ver con eso. La conciencia Buda fue organizada como religión para aquellos que necesitan. No es de una estructura para así liberarse de las ilusiones, para así liberarse de las formas, para liberarse de los sentidos y para liberarse del propio pensamiento. Entonces se fundó esta religión budista y cualquiera que quiera liberarse de estas cosas y fuese religioso puede hacer una experiencia, pero la religión budista sirve para eso fue creada. Ahora, cuando las religiones son creadas, son entregadas a los hombres y de ahí comercian cosas, ¿no? Pero la raíz del budismo, cuando lo alto creó el budismo, como creó otras religiones, lo alto tiene una finalidad. Y el budismo fue una de las primero fueron bien organizadas y que tomó fuerzas, porque nosotros necesitamos mucho, ¿verdad? La conciencia de Buda. Todos nosotros necesitamos mucho la conciencia Buda. Conciencia de sí mismo y no sé lo que estás haciendo, porque es conciencia Buda. Ahora, entonces la gente puede trabajar la conciencia Buda sin tener nada con budismo. Y ahora, si entraras en budismo, vas a encontrar la forma de vivir esto, de practicar esto, de colocar eso en tu vida. Eso es otra cosa. Bien. Ahora, la palabra Buda significa iluminado. Entonces, una persona, para que sea llamada Buda, necesita ser iluminada. Ella necesita estar con todas esas cosas muy viviendo y con todo esto muy asimilado en su vida, ¿no? Entonces, aquí en aquella religión, se llamaba iluminado. Por eso es que cuando hablan de Siddhartha Gautama como el Buda, quiere decir que Siddhartha Gautama fue uno que encarnó todo eso, encarnó esta posibilidad de no ser eludido por las ilusiones del mundo, por las formas, por los sentidos y por el propio pensamiento. Esto fue lo que Siddhartha Gautama encarnó y vivió, ¿verdad? Vivió y lo presentó hasta el punto de que quedara claro para todos cuando vieron a Siddhartha Gautama así. Entendieron de qué se trataba. Bien. Entonces, Buda significa también un ser iluminado. Entonces, ser iluminado, si tiene esto de forma perfecta, él es llamado como un Buda. Ahora, el príncipe Siddhartha Gautama, que vivió en el siglo VI antes de Cristo, antes de Jesús, ¿no? Él fue un elegido por el plano
para manifestar esta conciencia Buda. Fue elegido y él alcanzó ese grado cuando, ¿cómo iba a vivir esto ante el mundo para mostrar qué era esto? Necesitaba que él fuese alguien que, para retirarse de la forma de la ilusión, de la forma de la ilusión de los sentidos, de la ilusión del mundo, para mostrar cómo es que se hacía eso. Él era un hombre, un príncipe muy rico, muy llevado por los sentidos, ¿verdad? Muy llevado por el pensamiento, muy influyente en el mundo de las formas, porque tenía palacios muy ricos, todo esto. Y claro que necesitaba un ser así para mostrar que es posible que tú te liberes de todas esas ilusiones de las formas, de los sentidos, ¿entiendes? Entonces él fue un ejemplo. Primero, él vivió todo eso de forma perfecta y muy enamorado de la mujer. Esas cosas, él vivió todo eso para después mostrar que se puede salir de todo eso, que se puede salir de las ilusiones del mundo, puedes salir de la ilusión de las formas, te puedes liberar de los sentidos y te puedes liberar también del pensamiento, tu propio pensamiento. Entonces por eso es que Siddhartha Gautama tuvo esa vida, que primero fue una vida de mundo, una vida de los sentidos, una vida de pensamiento, una vida normal pero de alto nivel, con altos gastos y todo eso, para mostrar que aún así la gente puede salir de todo eso, ¿comprendes? Entonces necesitas entender cómo llegó un avatar, cómo llegó un ser para demostrar alguna cosa que comienza como Gautama viviendo lo contrario, después de todo lo que mostró. Entonces ese príncipe en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Era así. Y él alcanzó el grado de conciencia Buda. Ahora, aquí entraría el siguiente comentario. Parece que todos esos seres que fueron muy influyentes, muy importantes y que movieron mucho la situación de este planeta, parece que esos seres tienen siempre alguna relación con un planeta más adelantado que la Tierra. Porque nosotros, pobres seres terrestres, si no tenemos un contacto, una relación con un planeta más avanzado, no podemos salir del lugar al que, en principio, ¿no? Siempre hay excepciones. Pero entonces dicen los videntes y dicen los instructores que vinieron de mundos más adelantados que la Tierra, decían que la mónada de Gautama fue preparada en el planeta Marte para que él pudiese aquí en la Tierra hacer aquella revolución. Entonces parece que todos aquellos grandes maestros espirituales que se movieron, parece que fueron siempre entrenados en una cierta altura de sus vidas o que fueron provenientes de un planeta más adelantado. Esas cosas no surgen de la Tierra. Esas cosas, para que tú puedas incluso caminar, es necesario algo que venga de un mundo más avanzado. Que la Tierra tenga contactos o los logos terrestres tengan contactos con otros logos más avanzados. En el caso de Gautama, en el caso de Buda, ¿verdad? Dicen que él fue, que esa mónada
pasó por un estadio en Marte. Y así dice también que las mónadas de otros avatares aquí en el planeta Tierra pasaron por planetas más avanzados. Porque los planetas más avanzados, los planetas sagrados son aquellos que ya comprendieron lo que están haciendo dentro del sistema. Y aquellos que aún no comprenden qué están haciendo dentro del sistema, entonces no son planetas sagrados, son planetas laboratorio o planetas que se están preparando para estar bien conscientes dentro del sistema. Y Marte es un planeta que es mucho más adelantado que la Tierra, de forma que si dicen que la mónada de Gautama pasó por Marte, es posible que Marte le haya dado ese último toque para que él llegase aquí e hiciese una revolución en la Tierra. Bien. Y otros también parece que fueron preparados en otros planetas más avanzados y que no se prepararon solo aquí. Bien. Ahora, Paul Branton, que era un instructor que tenía muchas encarnaciones en la Tierra y que viene de Sirius. Paul Branton dice, estoy diciendo Paul Branton dice, ¿no? No estoy diciendo eso, estoy diciendo Paul Branton dice, porque para decir eso necesito tener certeza. Entonces Paul Branton decía que Jesús, entre todas sus preparaciones para recibir el Cristo, pasó por Venus. Esto dice Paul Branton. Yo no puedo dejar de dar esta noticia porque estoy hablando de Gautama y existiendo esa posibilidad de que Jesús, la mónada de Jesús, ha pasado por Venus para entonces seguir su trayectoria y un día poder recibir el Cristo. Esta mónada pasó por Venus, dice Paul Branton, que es una persona que es muy importante desde el punto de vista filosófico. Estoy diciendo eso porque sería un dato más que la gente tendría, ¿no?, al respecto de nuestro maestro actual. Bien, ahora, volviendo a la cuestión de los Budas, existe una categoría de Buda que se llama Budas de la compasión. No es un Buda normal. ¿Qué es un Buda de la compasión? Existe eso porque parece que existen Budas de la compasión en la tierra, no encarnados, obviamente. Cuando hablamos de Budas, según la categoría, no está encarnado. Entonces, Budas de la compasión son aquellos que lograron alcanzar el más alto grado evolutivo en un planeta y habiendo alcanzado la posibilidad de vivir en una evolución supramental, en una evolución superior, y renunciar a eso y venir para un planeta en vez de vivir en un nivel superior que la gente no se puede ni imaginar. Él viene a vivir en un planeta. Entonces esto es un Buda de compasión, porque la palabra Buda está siempre ligada a compasión. Y la compasión fue introducida en la tierra mucho antes, ¿no?, de que Cristo encarnara. La compasión preparó el ambiente para que Cristo se pudiese encarnar. Si no hubiese la compasión ya presente en la tierra, no digo desarrollada, sino presente,
Sin la compasión que Buda instaló, no habría condiciones para que un Cristo estuviera aquí encarnado. Entonces, todo esto está conectado, está asociado. Y parece que la gente está comenzando a descubrir o comenzando a saber, ¿no?, que todo esto hace parte de un mismo núcleo espiritual. Buda, Cristo, y etcétera. Que esto es solo una cosa, ¿no? Es solo una cosa que se va presentando por etapas. Se va presentando a través de una mónada que instala compasión, después viene otra que instala el amor-sabiduría y otra que vendrá un día y se instala otra cosa, pero todo eso es la misma conciencia. Es la misma conciencia. Ahora, ¿por qué entonces es que existen las religiones? ¿Por qué es que existe el budismo, existe el cristianismo, existe el maometismo? ¿Por qué existen tantas religiones? Si todas son la misma cosa, es todo el mismo impulso. Es un mismo impulso que se ha dado en diferentes épocas y que cuando aparece, que le va a servir a una época, como 6 siglos antes de Cristo, antes de Jesús, entonces le va a aparecer ese impulso, aparecerá allí y ese impulso presenta todo aquello, tiene sus mónadas, tiene sus maestros espirituales, pero todo eso es un impulso que es uno solo, es la conciencia que es una sola. Bien, y entonces la gente puede ser de la religión budista, religión crística, puede tener la religión maometana. Sí, tú estás viviendo formas de religión única, ¿comprendes? Y son formas que la religión única, que es único, se presenta en diferentes formas para servir a todo el mundo, para servir en épocas que son distintas unas de las otras. Entonces, esta conciencia única tiene que presentar formas propias para cada época. Y ahí esas religiones principales provienen todas de la misma fuente. Y para eso la gente necesitaría estar bien liberada de preconceptos, liberada de los sentidos, liberada de las propias ideas, del propio pensamiento. Sería ser bien budista, ¿no? Bien conciencia Buda, ¿verdad? Para llegar a ver que todo es la misma cosa. Y que entonces ese ecumenismo que en nuestro caso buscamos, ese ecumenismo no excluye nada de esas cosas. Nada de esas cosas. Apenas es un ecumenismo que busca una forma, busca un proceso propio para este momento, ¿no? Para este momento. Pero no excluye nada de lo que existe y que es positivo. Bien. Entonces, la jerarquía espiritual de este planeta, la jerarquía espiritual de la Tierra, contiene en su estructura espiritual, además de consejos, el planeta Tierra, la jerarquía del planeta Tierra, contiene en su estructura un grupo de Budas. Un grupo de Budas. Entonces ve que no es budismo, ¿no? Existe un grupo de Budas en la jerarquía de la Tierra que es empleado como ayuda, como presencia que facilita muchas cosas, instruye mucho al propio logos de la Tierra, al logos del planeta. Así que además de todos los consejos que existen aquí en la Tierra, consejos espirituales de varios niveles, existen también un grupo de Budas, que son
que están conectados con el ser interior de la Tierra. De forma que esto no es extraño para nosotros, nada de extraño. Porque el propio Logos de la Tierra tiene un grupo de Budas, no de budistas, un grupo de Budas que hacen parte de esos consejos. Bien, en nuestro libro, La Creación, que fue escrito hace 32 años, en 1992, esos temas son mucho más desarrollados de lo que estoy haciendo aquí. Estoy haciendo un resumen porque ya que estamos con este canto, y es un canto que nos aprendemos, entonces tenemos que saber la profundidad de ese cántico que estamos cantando, ¿no? Necesitamos saber con qué estamos lidiando. Por eso es que este asunto salió a la luz. Bien. Ahora, desde el punto de vista de los planos del sistema solar, porque el sistema solar es nuestro sistema, ¿no? Desde el punto de vista del sistema solar, ¿verdad? Es un nivel que tiene que ver con todo esto y que es el nivel para donde estamos yendo, que se llama nivel búdico o nivel intuitivo. Porque el búdico, la conciencia búdica, es en aquel tiempo la preparación también, es la primera semilla de la intuición en la humanidad. Entonces esto vino de este nivel que existe en el sistema solar. Entonces, búdico también está conectado con la intuición. Esto no quiere decir que Siddhartha Gautama, fuese apenas un intuitivo. No quiere decir esto. Quiere decir que la base era búdica. La base era la intuición. Una intuición que luego le llevó al nivel divino. Pero nosotros, en este momento, la humanidad en este momento, si estuviese más liberada de las ilusiones del mundo, si estuviese más liberada del mundo de las formas, y no pensar que el mundo de las formas es todo lo que existe o que la gente se basa solo en el mundo de las formas. Si la gente fuese más liberada de los sentidos y más liberada de esos sistemas de pensamiento, entonces nosotros estaríamos mucho más en lo búdico, no religión, en lo intuitivo, en la intuición. Porque en la estructura de la energía en el sistema solar, después de la mental, que es nuestro lugar, ¿no? Desde el punto de vista de la energía, vendría la intuición, vendría un nivel búdico. Entonces está explicado por qué existe la conciencia de Buda en este cántico. No es por causa del budismo, es porque búdico es un plano intuitivo. Y como esa palabra tiene un valor energético muy grande, parece que ustedes cantando Buda, 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 no pasa nada, pero debe pasar, porque es un sonido que está conectando con este plano búdico. Ahí es donde tenemos que encontrarnos algún día finalmente, porque no podemos estar eternamente mentales. Estaremos cristalizados en ese plano, que es un plano del sistema solar. Ahora, búdico es otro, es intuitivo, es intuición. Entonces,
Nos tenemos que preparar para eso. Por eso estamos contando toda esa historia, porque la palabra Buda es muy amplia, ¿eh? No es solo una cuestión religiosa, no es solo una cuestión de definición, pero tiene mucho que ver con nosotros también. Porque nosotros en este momento no tenemos que conscientemente salir de este plano mental y entrar en el plano búdico, desde el punto de vista de la intuición, no de la religión budista, la intuición. Y ahí entonces yo creo que tendremos que aprender muchas cosas. Ahora, existen en el espacio infinito, existen en el espacio regiones búdicas. Existen en el espacio regiones que son búdicas, en donde existe un mar intuitivo. Y muchas de nuestras almas, cuando desencarnan o cuando nuestras almas trabajan fuera del cuerpo, cuando nuestras almas no están amarradas, no están esclavizadas a la materia física en este mundo, a los pensamientos, a los sentidos, entonces nuestras almas ya pueden estar más liberadas de esas cosas, ¿no? Y pueden hacer impulsos en el espacio búdico, porque existe en el espacio áreas en las que esa intuición es lo que predomina. El espacio infinito, espacio que es riquísimo, existe de todo en el espacio, ¿no? Y hay regiones búdicas en el espacio en donde esta energía vibra de forma especial. Yo no sé qué quiere decir vibrar de forma especial en el espacio. Quiere decir que ella puede vibrar aquí, pero aquí está dentro de la materia densa de un planeta. Y esa materia búdica en el espacio es algo que un alma puede hacer un paso por allá y volverse un poco más intuitiva. Entonces es bueno saber de todo eso para que la gente se vaya ampliando, ¿verdad? Y la gente no se quede así tan amarrada, ¿no? En esas cosas del mundo, en esas cosas de las formas, en esas cosas de los sentidos, en esas cosas mentales de pensamiento, ¿ves? Que la gente se vaya desligando de todo eso, aprovechando esta energía de la compasión, se vaya curando un poco de eso, porque ahí de repente nuestra alma da una vuelta por ese espacio búdico, por ese espacio donde la energía búdica es más presente, o está más viva. Y esas regiones búdicas del espacio que no tienen gente que está ligada con eso, es un espacio que es búdico en una cierta región. Eso es aquello que mantiene la luz de la comprensión superior en la tierra. Entonces ve que esa palabra Buda que tienen allí es muy amplia y muy oculta también. Entonces en ese espacio, en esa área del espacio, existe una luz búdica que mantiene la luz de la comprensión superior en la Tierra. Ustedes saben que la Tierra es muy atacada por fuerzas involutivas, ¿no? Y para que una idea superior se imponga aquí en la Tierra es una batalla que dura siglos. Pero existe un espacio, una región, desde donde esa luz de la comprensión superior se mantiene en la Tierra. Entonces las fuerzas involutivas lo venden, lo disuelven, lo empujan, intentan acabar con eso, pero en el espacio hacen esto llegar. Y esa región búdica del espacio mantiene
la comprensión superior en la tierra. Si no, ya estaría acabado, ya habría desaparecido. De forma que ustedes ven que esas cosas están todas conectadas. No existe nada completamente extraño a nosotros, ¿saben? Todo tiene conexión, pero estas conexiones están tan ocultas que son tan diferentes de esas catalogaciones religiosas que todo eso es mucho más amplio. Todo eso es mucho más amplio. Hasta ese trabajo que estamos haciendo a propósito de ese canto que apareció, no apareció por casualidad. Entonces eso es una cosa que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar si queremos ser realmente ecuménicos. Si queremos ser realmente ecuménicos. Porque así como existe toda esta corriente, existen otras corrientes de pensamiento, ¿verdad? Existen algunas religiones que representan a esas corrientes de pensamiento y tenemos que ser ecuménicos sin volvernos religiosos de carnet, porque no es necesario. Lo religioso, las cosas religiosas están muy lejos de estas religiones que existen. Entonces, es necesario que la gente esté bien afinada con todo eso para no negar nada y tampoco volverse nada de sectario. Bien. Y ahí, esa región del espacio en donde esa comprensión superior de la Tierra es mantenida, esta región del espacio impide que ciertas fuerzas involutivas que aquí se trabajan hasta con exorcismo, esas fuerzas impiden que esas fuerzas se aproximen. ¿Entienden? Pero existe esta región en el espacio y si tú estás con una idea bien arriesgada, de repente tu idea entra en una región de esas y tú absorbes muchas cosas allá, ¿verdad? Y bajas con otra energía. Bien. La gente necesita saber a esta altura que todo aquello que es intuitivo, todo aquello que es búdico, todo aquello que es sutil, no recibe órdenes. Entonces, la intuición no viene porque tú pidas que venga. La intuición no recibe órdenes. Estas cosas superiores no reciben órdenes. Esas cosas superiores están y necesitas irte volviendo algo en la dirección de ellas, ¿ves? Para que ellas puedan aproximarse. No recibe orden, no. Pero tú te vuelves intuitivo. Necesitas dejar cosas y no adquirir cosas para ser intuitivo. ¿Entiendes la diferencia? Necesitas dejar cosas. Entonces, para que estés en un nivel búdico de conciencia, no tienes que adquirir cosas. Esto da mucho, no tiene nada que ver con eso. Tienes que dejar cosas. Tienes que abandonar cosas. Tienes que desapegarte de cosas. Hasta que te desapegues de bastantes cosas, de repente tienes que desapegarte de ti mismo. Mientras tú no te desapegues de ti, todas esas cosas son una teoría. Todo eso es teoría, porque para que sientas la energía búdica, si eres mental, tienes que evolucionar. Para la energía búdica, para la intuición, necesitas abandonar las cosas que te mantienen en el mundo mental. Y abandonar las cosas no es desencarnar y pasar por un plano sutil, porque al pasar por un plano sutil estás muy puro. No es eso. Tú necesitas realmente desapegarte de todo aquello que es mental, de todo aquello que es pensamiento, de todo aquello que es forma, de todo aquello que es ilusión. Y puedes desapegarte hasta cierto punto
Y después, cuando el resto te está atrapando ahí, llevan tu ser a otra región donde serás más libre. Pero todo eso, la gente se convierte, es cuando nos desapegamos de aquello que somos. Y ese es un proceso que lleva vidas, hasta que llegas a una vida en que te desapegaste lo suficiente y ahí consigues desapegarte de ti. Ahí, cuando te has desapegado de ti, te conviertes en un instrumento de energía superior, pero desapegado de ti, porque nosotros no tenemos nada que ver con la energía superior. Ese ego humano no tiene nada que ver con la energía superior, nada de nada. Entonces es necesario que llegues a desapegarte de ti para tener un lugar en nuestra conciencia, para que tu conciencia pueda subir un poco, pero sin desapegarte del ego. Desapegarse del ego no quiere decir no tener más ego, porque el ego está implícito en nuestra constitución. El ego continúa, pero lo vigilas y tienes cuidado con él, ¿no? Mientras estés encarnado, mientras tengas cuerpo, tienes ego. Entonces, no es que te vas a librar del ego, no. Vas a hacer que tu ego permanezca inofensivo, que el ego no te dirija más, porque necesitas llegar a esta etapa y ver que incluso si no estorba, es incómodo. Y ahí, mientras no dejes de ser ego, no tienes ningún grado superior, no estás en ningún lugar superior. Pero esta es una cuestión de que nos vamos aprendiendo, aplicando despacio, ¿verdad? Tú ves cómo las jerarquías son cautelosas con nosotros, son cuidadosas con nosotros. Lo único que pidió fue hacer un día de ayuno a la semana. Imagina. Entonces son muy cautelosos, son muy cautelosas. Y miran y observan, porque las jerarquías están mucho más allá de todas nuestras conversaciones, ¿verdad? Están mucho más allá de todo eso. Y saben cuando algo se acerca a nosotros, como de repente esta palabra conciencia Buda salió de todo eso. Apareció aquí la palabra compasión y tenemos que saber qué es, porque sirve para nosotros en este momento, ¿verdad? Bien. Suscríbete y activa la campanita para más contenido espiritual.